Ya para terminar, comentaré el tercer y último punto de mi presentación. Me refiero a describir la forma con la que Novartis afronta el reto y, a su vez, esta oportunidad. La localización en España de la región intercontinental de mercados emergentes de Novartis genera claras oportunidades internas ligadas al conocimiento de dichos mercados y al desarrollo de modelos de negocio específicos y adaptados a las características socioculturales de estas realidades geográficas. Pero además, y de forma adicional, genera en nuestro entorno concreto español oportunidades adicionales ligadas al intercambio de la información, a la atracción de talento con experiencia internacional y a la proyección global de los sistemas industriales de innovación de base biocientífica de carácter nacional o regional. En nuestro caso, esta región con base en Barcelona gestiona y es responsable de las actividades de 55 países, localizadas en 4 continentes, en los que, como decía antes, está presente el 77% de la población mundial. Estos mercados generan un 35% del PIB, absorbiendo el 10% del gasto farmacéutico mundial, lo que da de una idea parte del alto nivel de asimetrías existentes en el acceso de los medicamentos a nivel mundial, pero también, por otro, del elevado potencial de crecimiento de estos mercados. La estructura de Novartis en estos países está bastante desarrollada. Contamos con más de 7.500 personas y con una cifra de negocios que supera los 2 billones de dólares. Desde el punto de vista organizativo, nuestra oficina regional gestiona de forma directa las actividades en los países estratégicos, 5 países concretos: China, Rusia, India, Turquía y Corea del Sur, disponiendo asimismo de dos oficinas subregionales localizadas en Singapur y en Basilea, desde donde se manejan las actividades del resto de los países de Asia-Pacífico, Europa del Este, Oriente Medio y África. Desde el punto de vista estratégico, 5 son las dimensiones claves en las que enfocamos nuestras energías. En primer lugar, en el desarrollo de sistemas globales de información capaces de optimizar la gestión de los negocios en diferentes mercados remotos y muy asimétricos, tanto en su desarrollo como en su dinamismo. La segunda área o dimensión es el desarrollo de potentes estructuras comerciales en los principales países. La tercera prioridad es el desarrollo de capacidades fuertes para el manejo del riesgo y la volatilidad. En cuarto lugar, el desarrollo y la captura de talento con experiencia en dichos mercados y con capacidad de trabajar en red en el nuevo contexto global. Y, por último, y asimismo clave para nosotros, el asegurar una óptima compatibilidad y sinergia entre nuestras actividades comerciales y las acciones humanitarias y de responsabilidad social que nuestra corporación tiene decidida a nivel internacional y global. En Novartis estamos convencidos de que podemos aprender de estos mercados emergentes tanto, por lo menos, como seamos capaces de contribuir a su desarrollo. Por eso, la creación de esta región intercontinental constituye y es el primer intento solvente a nivel del sector farmacéutico internacional por adaptarse a estos contextos y entornos multiculturales correspondientes a países en vías de desarrollo. Por lo tanto, es clave el desarrollo de modelos de negocio diferenciados y adaptados a las características de cada país, en base al cual el nivel de madurez del mercado, el tamaño y la competitividad y el dinamismo de las estructuras internas son factores claves. Es en este contexto en el que se marca nuestra obsesión en Novartis por desarrollar modelos de negocio progresivos que reduzcan de una parte el riesgo operativo, incrementando simultáneamente las oportunidades de capturar valor en los diferentes entornos de desarrollo. Gestionar la paradoja de la lógica del negocio en los mercados consolidados, por una parte, y la necesidad de continua adaptación a las oportunidades locales de los mercados emergentes y periféricos, por otra, supone un reto constante que pone a prueba nuestra capacidad de manejar agendas asimétricas y diversas en constante expansión y cambio. Ya para terminar, me gustaría enfatizar la relevancia de nuestras actividades internacionales en el contexto próximo español.
En Novartis creemos que estas iniciativas de liderazgo empresarial contribuyen al desarrollo en España de una cultura emprendedora de la comunidad científica, favoreciendo la intermediación efectiva y la cooperación internacional entre nuestras instituciones y sus correspondientes internacionales, compartiendo, asimismo, experiencias relativas a las dinámicas en estos mercados emergentes, sus oportunidades y riesgos asociados. Por todo ello, desarrollamos proactivamente los elementos básicos que confirman nuestro posicionamiento corporativo basado en la innovación responsable y concretado en el compromiso explícito por la innovación, la responsabilidad social corporativa y la internacionalización desde España, para competir con éxito en este nuevo contexto global. Muchas gracias a todos por su tiempo y su interés.